Una vez más. razón de aplaudir y danzar y gritar mi amor para Cristo Jesús, el que me salvó. Libre soy en su luz, caminando estoy. Esa es la razón, esa es la razón. Puedo mover montañas, tú estás conmigo. Lo imposible puede suceder, solo necesito tan solo un poco de fe. Aquí no termino. Y con fe decimos, lo mejor está por suceder. Nada me detendrá, nada me detendrá. El mañana en tus manos está. Nada me detendrá, nada me detendrá. No existe nada que no pueda alcanzar si tú estás conmigo. No hay gigantes que no pueda vencer si tú estás conmigo. No hay murallas que no pueda caer si tú estás conmigo. Si tú estás conmigo. Puedo cruzar ríos, puedo mover montañas, tú estás conmigo. Lo imposible puede suceder, nada me detendrá, nada me detendrá. El mañana en tus manos está. Nada me detendrá, nada me detendrá. No existe nada que no pueda alcanzar si tú estás conmigo. No hay gigantes que no pueda vencer si tú vas conmigo. No hay murallas que no vea caer si tú estás conmigo. Si tú estás conmigo.
podría cantar como suelo hacer. Mis canciones tienen final, pero tú jamás. Mis manos alzaré, Porque no levantas tus manos una y otra delante del Dios vez. viviente y le dices: Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya, y no tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un corazón y un aleluya, aleluya. tengo una oración y una petición. Con mis manos yo te adoraré. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un corazón y un aleluya, Oh alma mía, no temas más, hoy levanta tu voz. A todo pulmón ruge como león, levántate y alaba al Señor. Oh alma mía, no temas más, hoy levanta tu voz. A todo pulmón ruge como un león, levántate y alaba al Señor. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un corazón y un aleluya, mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya, y no tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un corazón y un aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Podemos sentarnos. Gracias, Señor. Segunda de Samuel 6:11 dice así: y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a su casa. Vamos a inclinar el rostro y oremos. Señor, muchas gracias, Dios.
te damos porque tú eres fiel, Dios, y tus misericordias son para siempre. Y te damos gracias, Dios mío, que al final de este año 2024 estamos perseverando, buscando de ti, deseosos de estar en tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ¿y cuál es la petición que usted tiene para iniciar el próximo año 2025? ¿Ya la sabe? Ok. Siempre uno se prepara para esta época con los pavos, los jamones, los tamales, las arepas, si usted es de otro lugar. Y sin embargo, para nosotros como cristianos, lo más hermoso del momento que se aproxima el 31 de diciembre a las 12 de la noche es el momento en donde uno se postra delante de Dios y clama a Dios con todo el corazón que Él nos bendiga. Para un cristiano es muy obvio que, como dice la Escritura, que los tiempos y las sazones son de Dios. Esto significa que el tiempo, el cronos, eso que nosotros marcamos con nuestro reloj, y los momentos oportunos, todos pertenecen a Dios. No sé si a usted le sucede, pero cuando uno está terminando el año, a las puertas del año que se avecina, uno se pregunta, dice, ¿y el próximo año para esta época estaré yo por aquí? Y no solamente por decir voy a estar en la iglesia, porque esperamos que sí, ¿no? Sino estaré yo aquí sobre el planeta Tierra, no porque me haya ido a la luna en un viaje de Elon Musk ni nada de eso, pero bueno, son preguntas. Pero si hay una palabra que está en el corazón de todo aquel que es cristiano, que ha entregado su vida a Jesucristo, como una petición para un año que empieza, es la palabra bendición. Bendíceme, Señor. Y quiero decirle que eso es para el cristiano mucho más grande que cualquier otra cosa. Señor, que el próximo año esto, el otro, que emprenda yo, que me vaya bien aquí y allá. Todo eso se resume en una sola palabra. Señor, bendíceme. En el día de hoy examinaremos una bendición muy especial que Dios dispuso a un hombre en la Biblia que lleva el nombre de Obed-Edom. Y en el día de hoy vamos a ver los elementos que están presentes en esta bendición y pudiéramos nosotros extenderlo para cualquier bendición. En cualquier momento que nosotros estemos clamando la bendición de Dios y Dios cumpla su bendición sobre nuestras vidas, estos tres elementos deben estar muy presentes. El primero de esos tres elementos, la presencia de Dios. Recuerdo yo cuando recién conocí a Jesucristo, mi oración constante estaba siempre allí, Señor, que yo jamás me aparte de ti. Y eso pues en un principio era una especie también como de inseguridad o temor. Ya después, estudiando las Escrituras, uno queda muy claro en que el Señor está conmigo, que esa salvación que Él nos ha dado es por la eternidad, que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Así que esa oración, ya uno sabe, esto es algo que Dios me ha dado
como un regalo, pero sin embargo, en todas mis oraciones, cada 31 de diciembre, es pedirle a Dios, Señor, que tú me bendigas. Uno de los primeros hombres que trató de una manera personal, íntima, relevante con Dios, fue Moisés. Y Moisés habla de la presencia de Dios de una manera que le conmueve a uno. Porque dice en la Escritura en Éxodo 33, 14, que el Señor, conversando con Moisés, le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Pudiera usted decirle a Dios una oración como esa? Señor, donde tú me lleves, suceda lo que suceda en mi vida, vengan las tempestades y vengan la calma y la bonanza, que tu presencia esté conmigo. La presencia de Dios en los tiempos de Moisés, hasta un determinado momento en el pueblo de Israel, se manifestaba de una manera física en algo que se conocía como el tabernáculo y el arca del pacto. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque resulta ser que Dios le dio a Moisés unas instrucciones específicas de cómo esa presencia, de una manera física, que ellos pudieran verlo, que pudieran experimentarlo, era a través de un arca. Y vamos a poner aquí la foto del arca, que tenía que estar en momentos determinados colocada dentro del tabernáculo, que fue la foto que acabamos de ver. Eso era la forma en que el pueblo de Dios, de Israel, experimentaba la presencia de Dios. El arca del pacto entonces era una expresión visible, tangible de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y cuando Moisés le dice que tu presencia esté conmigo, y si tu presencia no está conmigo, no voy a ningún lado. Pero esa presencia estaba contenida en el arca. ¿Qué era el arca del pacto? Era un mueble con dimensiones muy específicas, con instrucciones muy específicas, que Dios había diseñado y mandado a Moisés que construyera, que hiciera. Y esto era una caja hecha de madera de acacia y luego recubierta totalmente de oro. Esta caja, dentro de ella, Moisés debía colocar 3 cosas, que era un recordatorio de lo que el Señor había hecho en la vida del pueblo de Israel desde que había salido de Egipto. Primeramente dice que dentro de esa arca había un frasco de oro lleno con el maná. ¿Recuerdan qué es el maná? El pan que Dios envió del cielo en un momento en donde el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, en donde no había manera de que ellos obtuvieran de otra forma el alimento. Entonces, ese maná dentro del arca era una manera de decir: el Señor, yo soy tu Dios que te suple. Y quiero decirle algo: para el año 2025, Dios es el que te suple. No pienses que es tu trabajo, no pienses que es el dinero que está allí, que has acumulado con tanto esfuerzo por tantos años. Él es el que suple. Por eso dentro del arca estaba esa vasija de oro llena con el maná,
Otra de las cosas que había allí en el arca era la vara de Aarón, porque en un momento hubo una rebelión que se llamó la rebelión de Coré, y Dios pidió que de cada tribu pusieran una vara, y dice que al día siguiente, cuando regresaron, una vara era un palo seco, no tenía ramas, no tenía hojas, no tenía absolutamente nada. Pero dice la Biblia que al día siguiente, cuando llegaron a verlo, esa vara, que era la vara de Aarón, había reverdecido. ¿Y sabe qué significa eso? Que la autoridad de Dios estaba dentro de la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios tiene para nosotros eso que nos suple, ese maná, esas cosas sobrenatural, y también tiene la autoridad de Dios. Y lo tercero que había allí, porque eran 3 cosas que estaban dentro de esa arca, eran las tablas del pacto, lo que significa el acuerdo solemne que Dios había hecho con el hombre, porque las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, vienen también con condiciones, en el sentido de que, bueno, Él espera también que nosotros aceptemos y valoremos esa bendición que Dios nos ha regalado. Este arca del pacto estuvo con el pueblo de Israel durante los 40 largos años que ellos vagaron en el desierto. Y aún después de esto, el arca del pacto era lo más preciado y lo más valioso que tenía el pueblo de Israel. El arca del pacto estuvo prácticamente 400 años acompañando al pueblo de Israel. Y donde ellos iban con su tabernáculo y lo ponían allí. Y en medio de ese tabernáculo, un lugar santo y luego un lugar santísimo. Y dentro de ese lugar santísimo, la presencia de Dios. Esa presencia que Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no iré. Llegó el momento en que el pueblo de Israel interpretó esta arca como si fuera un amuleto. Esta es una cosa un poco dura de decir, pero era como cuando usted supersticiosamente los días de Año Nuevo cuelga una ramita de trigo afuera de la casa. ¿Quién lo hace todavía? Porque, es muy bueno si tú lo haces, ¿no? Es un amuleto como lo que yo en mucho tiempo veía, y es que gente venía el Año Nuevo y se vestía de amarillo. Usted no sabía eso. Ojalá que no le esté dando malas ideas a ustedes, ¿no? O aquella persona que cuando viene el Año Nuevo se coge una maleta y se sube encima de la mesa. Así literalmente. ¿No lo ha visto? No se le ocurra hacerlo. Pero el pueblo de Israel había tomado eso como algo de superstición, digámoslo de esa manera. Y al tal punto, porque el arca del pacto había sido importantísimo en momentos muy cruciales en la historia del pueblo de Israel. Cuando iban a pasar por el Mar Rojo o por el río Jordán, primero pasaban los sacerdotes con el arca sobre sus hombros y se detenían allí hasta que el pueblo pasara. Y después entonces ellos seguían, porque esa era una manifestación del poder de Dios. Así que llegó una guerra con los filisteos y dice que los sacerdotes y la gente, uno de ellos era Elí, el famoso Elí del libro de Samuel, y dice que enviaron el arca porque los israelitas iban perdiendo contra los filisteos, y enviaron el arca porque ahí venía el poder de Dios. Y cuando llegó el arca al campamento, dice que el pueblo de Israel gritó de alegría.
Y todos los filisteos se paralizaron de temor. Trajeron el arca que les dio la conquista en Egipto y la conquista en el desierto, y que atravesaron el mar y el río. Se llenaron de temor, pero con todo y eso, los israelitas perdieron esa batalla. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos pensar en la presencia de Dios como un objeto. No es un objeto. No es algo que tú lleves colgado de tu cuello. No es algo que tú pongas en la puerta de la entrada de tu casa, sino que la presencia de Dios es algo vivo en la vida de todo creyente. Así que tuvieron esa terrible decepción, y encima de eso que perdieron, los filisteos tomaron el arca y se la llevaron consigo, porque ellos dijeron, bueno, si esta arca es tan poderosa, nos la llevamos con nosotros, y aquí ¿quién podrá contra los filisteos si tenemos el arca de Dios? Terrible, porque llegaron a este lugar y la gente se enfermaba y le salían erupciones por todo el cuerpo, y después una plaga de ratones, y ellos no sabían qué hacer, hasta que alguien más inteligente dice, ese es el arca del pueblo de Israel, échenla de aquí para que termine esta mortandad. Entonces ellos dispusieron colocar el arca en una carreta nueva, con bueyes que eran nuevos, y que ellos fueran por ahí, nadie los llevaba, ellos fueran buscando su rumbo, pero que se fueran de la tierra de los filisteos. Ellos no sabían todo el consejo de Dios, porque ese arca que se muestra allí no podía ser tocada por ningún ser humano. Por eso usted ve que hay unas argollas en 4 esquinas de ese arca, y por allí se pasaban unos palos que servían para que entonces los sacerdotes tomaran ese arca y la llevaran consigo caminando. Esa era la forma que había establecido Dios. Ahora yo quiero decirle algo. Dice la Escritura que si nosotros vamos a buscar de Dios, debemos buscarlo como Él nos dice. En el libro de Juan dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay algo que Dios ha establecido en su palabra, la forma que Él espera que nosotros busquemos de Él, no es a nuestra manera. Los filisteos no tenían ese conocimiento, montaron el arca en ese carruaje que iba solo por allí, y llegó hasta un sitio, y de un sitio lo llevaron a otro, y finalmente cayó en la casa de un judío levita llamado Abinadab. Y en esa casa de Abinadab estuvo 20 largos años el arca del Señor. Vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca. Desde el día en que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, y escucha esto, dice, lamentaba en pos del Señor. El arca ya estaba libre, no estaba en el territorio de Israel, pero estaba en la casa de un levita. Y Dios había establecido que eran los levitas los que tuvieran el cuidado del arca del pacto. Pero estuvo allí, dice que 20 largos años. En estos 20 largos años, cuando inició todo aquello, David no era rey todavía, pero después se hizo rey. Y como
Dios lo hizo rey, pero como David tenía un amor tan grande por las cosas de Dios, llegó el momento en que él dice, no es posible que el arca del pacto esté alejado fuera de Jerusalén. Y se buscó 30,000 hombres y se fueron a buscar el arca en la casa de Kiriat Jearim. Bien, dice la Escritura que algo sucedió en aquel momento, y ese no fue el único lugar en donde estuvo el arca. Dice que después fue a parar el arca a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Ahora, si usted examina lo que la Biblia habla de Obed-Edom y los estudiosos consideran quién era Obed-Edom, no hay un total acuerdo. Pero todo parece indicar que Obed-Edom también era un levita que estaba en algún lugar en aquella tierra y que a la casa de él llevaron el arca después de 20 años de estar sin absolutamente ningún cambio en la casa de Abinadab. Entonces se lo llevaron a la casa de Obed-Edom. Y dice, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Si nosotros queremos la bendición para nuestras vidas, estemos seguros que la presencia del Señor more en nuestras casas. Dice la Escritura que la bendición que viene del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted puede tener todas las cosas que este mundo puede dar, pero usted puede tener absolutamente todo, y si no tiene la presencia de Dios, no tiene nada. Le falta absolutamente todo. Eso es lo que nosotros vemos día tras día en las noticias, en todo lo que el mundo nos rodea, personas que pueden tener muchas cosas materiales en esta vida y sin embargo, como no tienen a Dios, Dios le dice, por cuanto tú eres un pobre y desnudo y necesitado, ven a mí y compra de mí sin dinero vino y leche. Entonces esa presencia de Dios es lo que nosotros debemos anhelar los 365 días del año 2025, que de ninguna manera, ningún día de estos años nosotros caminemos sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces el primer elemento en la bendición es eso, la presencia de Dios. El segundo elemento es el respeto y amor a la presencia de Dios. Y observe lo siguiente, usted puede tener como aquellos en aquel tiempo que la presencia de Dios estaba físicamente en este mueble adornado de oro, pero no estar allí la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no había respeto ni amor por esa presencia de Dios. Y fíjese, y se lo explico de la siguiente manera. Si todo lo que se necesitaba era el arca en un lugar para que viniese la bendición, entonces ¿qué pasó con los filisteos? Ellos se llevaron el arca y lo que le trajo eso fue más problemas. O sea que el arca de por sí, o la presencia de Dios, sin esa dedicación, eso se llama reverencia, sin ese respeto y amor a eso que ahí estaba, no sucedía nada, nada habría cambiado. Dice primera de Samuel 2:30, dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que por un lado está
la presencia de Dios, pero por el otro lado debe estar un corazón que ame a Dios, que respete a Dios. Ahora, les quiero, porque hemos visto aquí que el arca estuvo en dos casas, en la casa de Abinadab y luego en la casa de Obed-Edom. Pero yo quiero explicarles algo que sucedió en la casa de Abinadab. Dice que cuando David tuvo ese deseo de ir y recuperar el arca y llevarla a Jerusalén, él se buscó estos 30,000 soldados y fueron a la casa de Abinadab. Ellos sabían dónde estaba el arca, no se atrevían a ir a buscarla, pero David, como él amaba a Dios intensamente, entonces él fue y buscó el arca. Pero fíjese lo que sucedió. Dice que pusieron el arca en un carro nuevo y llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y dice que David y todos los que iban ahí iban danzando y cantando y alabando a Dios, porque iba a llevar el arca de nuevo a Jerusalén, a la ciudad santa. Pero ¿sabe qué sucedió? Dice aquí, cuando llegaron a la era de Nacor, Usa, ese era uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, este es un pasaje que la primera vez que yo lo leí, yo digo, wow, ¿por qué? Si lo que quería era aguantar el arca para que no se cayera. Pero es que cuando nosotros buscamos a Dios, debemos buscar a Dios según como Dios quiere que nosotros le busquemos. ¿Sabe cuál fue el gran error de David cuando llegó a la casa de Abinadab? Que ahora, así como habían hecho los filisteos, él montó el arca en una carreta guiada por bueyes. Él no tomó en cuenta la manera como Dios quería que esa presencia fuera transportada. No era así, David. Tenías que haber puesto a los sacerdotes, a los levitas, uno en cada esquina, llevando el arca sobre sus hombros, porque así lo había dispuesto el Señor. Entonces, no hay injusticia en Dios, jamás hay injusticia en Dios. Y por eso dice que Usa falleció. Entonces, mire esto que es interesante. El arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab, pero estuvo allí y sin embargo sus corazones no estuvieron en el arca del pacto. Era un mueble más. Ellos se acostumbraron, estaban acostumbrados a ver allí el arca y comenzó el arca a perder sentido para ellos. Una cosa bien importante que nosotros tenemos que constantemente hacer es recapacitar en nuestra mente y darnos cuenta lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Que eso jamás se nos olvide. Mire, cuando usted viene los domingos a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios, sepa que usted está en ese momento honrando y amando a Dios. Uno no viene a buscar de las cosas de Dios de una manera automática, de una manera como le digo, de costumbre, sino uno viene a Dios, porque dice la Escritura, buscad a Dios mientras Él puede ser hallado. Y uno viene a buscar de Dios, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice también que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces el cristiano es alguien que está enamorado de Dios y que aprecia
de una manera especial la presencia de Dios en su vida. Entonces esos 20 años, ellos habían estado ahí 20 años, pero nada especial había sucedido. Que no nos pase así a nosotros. No es cuestión de venir a la iglesia, sino que nosotros estemos metidos con esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y que cuando usted salga de aquí, no tenga que esperar 7 días más para que usted nuevamente venga a tener un encuentro con la presencia de Dios. Porque si usted tiene que decir lo que dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no iré. La presencia de Dios hoy en día no está en ese cajón que se llamaba el Arca del Pacto. La presencia de Dios está en el Espíritu Santo que el Señor nos da en el momento en que nosotros somos salvos. En el momento en que el Señor viene a ser el Salvador de nuestras vidas. Entonces, ese fue el terrible momento de Usa. Y nuevamente, entonces no es porque allí estaba el arca sin el amor, sin ese respeto a las cosas de Dios, no significa nada. Pero vamos a ver qué pasó ahora con esa otra persona que se llamaba Obed-edom. Dice la Escritura, y lo leímos al principio, y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-edom, Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y dice que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Habían pasado apenas 3 meses de que metieron el arca en la casa de Obed-edom. Y lo que no sucedió en 20 años, y escuche bien, lo que no sucedió en 20 años del arca del pacto en la casa de Obed-edom, en tan solo 3 meses Dios envió su bendición sobre la casa de Obed-edom. ¿Qué nos dice eso? La Biblia es muy sucinta, o sea, no entra en demasiadas explicaciones, pero la diferencia obvia que había allí era que en la casa de Obed-edom habían recibido la presencia de Dios con todo su corazón y con toda su alegría. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué representa la presencia de Dios en su vida? Han pasado muchos años y ya usted se ha acostumbrado tanto a esa presencia de Dios en su vida que usted lo da por sentado y usted antes entra y sale y usted no es consciente que la presencia de Dios está con usted. Estamos nosotros amando y respetando esa presencia de Dios como Dios quiere que nosotros le amemos y le estimemos y lo respetemos, o sencillamente nosotros somos personas que, bueno, aquí está la presencia de Dios y bueno, qué bien que está la presencia de Dios conmigo. Mire, David, porque hay cosas que apartan, entristecen ese Espíritu Santo, porque le estoy diciendo que ahora no es el arca física, sino que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y ese Espíritu Santo en la vida del creyente se entristece cuando uno hace cosas que desagradan a Dios. Si usted es un creyente y usted está diciendo, bueno, como la presencia de Dios está aquí conmigo, yo hago lo que yo quiero y la presencia de Dios está aquí. Pues quiero decirte, eres Abinadab y no eres Obed-edom. David llegó un momento
en que después de esto, de traer el arca y entrar danzando, porque dice la Escritura que cuando estaban entrando en Jerusalén, iba el arca, iban las trompetas, iba el rey David cantando por delante de toda esa ceremoniosa procesión. Y dice que él iba cantando y dando vueltas y vueltas y vueltas. Se despojó de sus vestidos reales, porque él decía: delante de Dios no soy nada. Él era un enamorado de Dios. Pero pasó el tiempo y eso se fue apagando en la vida de David. Al punto que un día, y usted lo sabe, se fijó en aquella otra mujer, la mandó a llamar, no era su mujer, era la mujer de otro, estuvo con él y le falló a Dios de una manera terrible. Y después que Dios le enfrentó, él dijo: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Y le dijo a Dios: no apartes de mí tu Santo Espíritu, regrésame el gozo de tu salvación. Un cristiano, escuche lo que le digo, que vive sin el gozo de la salvación, y no estoy hablando de un sentimiento, es algo mucho más que un sentimiento, es un cristiano que vive en la casa de Abinadab. Un cristiano que está viviendo y experimentando la grandeza de la presencia de Dios en su vida, es un cristiano que le da mucho valor al Espíritu Santo en su vida. Y cuando un cristiano peca, porque todos, absolutamente todos pecamos, pero llegamos a ese discernimiento, estoy ofendiendo a Dios, en ese momento el cristiano dice: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. ¿Cómo está usted caminando su vida cristiana? ¿Está usted respetando, honrando y amando a Dios, esa presencia de Dios en su vida? El gozo de la salvación es algo que está presente en la vida de todo cristiano que vive como Obed-Edom. ¿Es usted una persona que está ausente de lo que significa el arca del pacto, la presencia de Dios en su vida? Yo le voy a decir algo de Obed-Edom. Obed-Edom, se ve que él no se quedó en su casa, sino ese Obed-Edom era tremendo, sino que cuando se llevaron el arca de su casa, Obed-Edom se fue con aquella multitud, nunca regresó a su casa, porque Obed-Edom, como David, podía decir: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando nosotros hablamos, o la Biblia habla de que Dios bendijo la casa de Obed-Edom, entonces nosotros podemos pensar en qué clase de bendiciones, cómo era visible esa bendición en la casa de Obed-Edom. Bueno, su ganado, había salud, había abundancia, sus hijos estaban firmes y fuertes, la familia estaba preciosa. Por eso fue que llegaron de David y le dijeron: ay, allá en la casa de Obed-Edom hay la bendición de Dios, y por eso David se animó a ir a buscar el arca. Pero Obed-Edom sabía que la bendición de él estaba en la presencia de Dios. Y cuando se llevaron el arca, él se fue atrás de aquella presencia. Eso es lo que significa. Y para él lo más grande era estar alabando a Dios. Quiere decir que la bendición que hubo sobre Obed-Edom primeramente se manifiesta en el corazón que él tenía para con las cosas de Dios.
Vamos a lo tercero y ya lo último, los resultados de la bendición de Dios. Bueno, mire esto. Dice en Primera de Crónicas 26:4, Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Esa es otra forma de decirlo, ya lo vimos en Primera de Crónicas 6, sí. Pero además hubo otra bendición en la casa de Obed-Edom. Y por esta bendición nosotros vamos a estar orando hoy en día. Dice así: todos estos descendientes de Obed-Edom, entre ellos hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes con su trabajo. ¿Sabe qué pasó con la descendencia de Obed-Edom? Que todos siguieron el arca. Todos se fueron de la casa de Obed-Edom detrás del arca del Señor, de la presencia de Dios. Y todos los 8 hijos de Obed-Edom sirvieron a Dios de todo su corazón mientras el papá estaba tocando el arpa. ¿Sabe qué hacían ellos? Ellos servían como porteros en el templo del Señor. Y yo les quiero decir algo, con todo el corazón se lo digo. Lo importante no es lo que tú hagas en el templo de Dios, porque aunque sea la cosa más sencilla, la cosa más imperceptible que tú puedas hacer, si tú te lo estás haciendo para Dios, entonces tú estás honrando y amando a Dios. Los hijos de Obed-Edom no hicieron ninguna cosa destacada, no se menciona más, sino porteros en la casa de Dios. ¿Qué hace un portero? Está ahí parado al lado de la puerta. Entra la gente y sale la gente. Ni buenos días le dan. La gente ni repara en el portero. Pero él estaba allí sirviendo y amando a Dios con todo su corazón. Y no solamente Obed-Edom, sino sus hijos y sus nietos. Por eso dice 62 en total eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo, porque amaban a Dios de todo su corazón. ¿Sabe qué? Yo le pido a Dios para este año que está por iniciarse, que la presencia de Dios esté conmigo todos los días del año 2025 y que yo pueda ser de inspiración para mis hijos y para mis nietos, para que yo pueda conducirlos, servir de ánimo y ejemplo para que ellos, al igual que yo, lleguemos con alegría al lugar donde está la presencia de Dios. ¿Puede usted apreciar una oración como esta? Ahí no se menciona ni que se cumplan tus necesidades, ni que puedas resolver el problema con el banco, o puedas conseguir el trabajo que estás buscando, o que puedas cambiar el carro que ya está todo destartalado. No importa. No importa si la presencia de Dios está con nosotros. ¿Puede decir usted amén? Así es. Amén. Yo quiero pedir a los músicos que pasen adelante. Y tengo un versículo final para compartir con ustedes. Que se encuentra en Proverbios 10:22. Es un versículo que me fascina. Si usted ha estado conmigo o escuchando alguna de mis prédicas,
o reuniéndose conmigo, esto lo habrá escuchado no una vez, muchas veces. Porque dice Proverbios 10:22, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si este año 2023 se cumplen los anhelos de tu corazón, el Señor te entrega la casa de tus sueños. El Señor te da ese príncipe azul o esa princesa azul. Si Dios te da el trabajo que te sustente, si Dios sana tus dolencias, todo eso, qué bueno. Pero eso son consecuencias de la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a cantar esta canción y vamos a cantarla con todo el corazón. Dígaselo al Señor. ¿Quiere usted habitar en la presencia de Dios? Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Mire, yo quiero pedirle algo. Si usted lo tiene a bien, puede pasar al altar. Pasemos adelante y cantemos con todo nuestro corazón esta canción al Señor. Gracias, Señor. Póngale sentido a las palabras. Se pueden hacer un poquito adelante. Donde sé que te voy a encontrar. Dígaselo a Él. Quiero habitar
presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Señor. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tu presencia esté conmigo, con mi esposa, con mis hijos y las familias de mis hijos, por todo este año 2025, que todos los días tu presencia inunde mi casa y con ella tu bendición. Si usted puede decírselo al Señor, puede decir un fuerte amén. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Qué bueno. Gracias, Señor. Este año ha sido un año bueno, un año de bendiciones en medio nuestro. Lo primero que quiero que decirle, y luego se lo digo también al final de los anuncios, es que este martes nosotros no nos reunimos el 25 de diciembre, el 24 de diciembre en la noche, Nochebuena no, nos reunimos siempre el 31 de diciembre. Lo que pasa es que el año pasado, 31 de diciembre, imagínense, cayó en domingo, así que qué bien. Pero esta vez cae en martes y vamos a reunirnos el martes. Y 1 hora nada más, así que usted puede dejar su pavo listo, sus tamales calientitos, no sé, lo que tenga en casa, lo que sea. Y usted viene aquí y juntos vamos a darle la gloria al Señor. ¿Les parece? Reunión de Año Nuevo 2025. Hoy se han fijado que falta bastante gente, que hay mucha gente que está por el interior y se fueron a sus casas de playa o como sea. Pero aquí vamos a estar el 31 de diciembre 2024, exacto, para esperar el 2025. Otro anuncio que tenemos allí es que el jueves 8 de enero tenemos nuestro taller de matrimonios. Entonces eso va a ser el jueves 8 de enero a las 7:30 de la noche. Ese va a ser un taller que vamos a tener aquí, así que usted venga, traiga a su esposo, aunque sea con una carreta como los güeyes esos ahí, usted se lo trae y trae a sus amistades también para que el Señor nos bendiga. Y lo otro que tenemos aquí es que el sábado pasado hubo una tremenda actividad aquí para los niños y fue que hicieron sus casitas de jengibre y la pasaron súper bien. Eran como 41 niños que estaban ahí metidos, todos se fueron con su casita y eso fue algo muy, muy hermoso. ¿Ok? Así que, y recuérdense pues que tenemos la reunión de los jóvenes. Bueno, ahí hubo un error, borren eso, es el miércoles 8 de enero. Si usted viene el jueves va a encontrar otra gente aquí, no va a encontrar la reunión de matrimonio. Miércoles 8 de enero, por ahí dice jueves, pero es una equivocación. ¿Ok? Entonces vamos a orar para despedirnos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque en este año 2024 nosotros hemos
perseverado por tu gracia en ti. Y aquí estamos en las postrimerías de este año 2024, Dios mío, y pidiéndote a ti que el año 2025 sea un año en que vivamos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Las personas que han venido por primera vez, si hay una persona que ha venido por primera vez ahí atrás.